Está pidiendo la palabra el abogado Arturo Mireles, abogado laborista con cerca de medio siglo de experiencia en el ramo. Arturo, por favor, desde Chihuahua. Gracias. Bueno, tanto como ¿me escuchan? Sí, adelante. Sí. Bueno, tanto como medio siglo de experiencia, te agradezco la opinión, pero no llega tanto. Yo soy un abogado sindicalista retirado. Pero sí quiero comentarles a propósito de mi experiencia como abogado sindicalista, y les pido permiso porque a lo mejor me voy a llevar más de 3 minutos. Miren, cuando asesoraba a los sindicatos universitarios, me tocó asesorar en varias ocasiones al sindicato a los dos sindicatos de la Universidad Juárez del Estado de Durango. En una de esas ocasiones se nos complicó mucho la revisión del contrato colectivo de trabajo. Y había, por supuesto, violaciones al contrato colectivo de trabajo. Ya para entonces, las patronales universitarias habían encontrado el camino de nulificar la acción sindical mediante el sistema de que cuando estallaba una huelga, la dejaban estallar y la prolongaban para vencer por hambre a los trabajadores. No la reprimían, sino la prolongaban. ¿Qué hicimos entonces? Bueno, los que están en el mundo sindical sabrán que yo no sé qué diga ahora la ley sobre el procedimiento de huelga, pero en aquel tiempo decía que había que presentar el emplazamiento a huelga para tal fecha, y que si una vez estallara la huelga, pues seguía la huelga hasta que se resolviera por la vía de la negociación o por la vía del arbitraje. Si no había ni lo uno ni lo otro, pues ahí seguía la huelga. Entonces, lo que seguían los patrones era dejar ahí la huelga. Y también establecía las causas de nulidad de la huelga. Entonces, sabiendo nosotros que los patrones iban a dejar estallar la huelga y a prolongarla, hicimos lo que los sindicalistas europeos, con el sistema jurídico mexicano que aparentemente no lo permite, o no lo permitía, no sé ahora. Estallamos a una huelga de 24 horas, a una huelga de un día. Emplazamos a huelga de un día para levantarla al día siguiente, sabedores de que cada 30 días íbamos a estar emplazando a huelga, o antes, con distintos trabajadores, íbamos a estar emplazando a huelgas de un día, como lo hacen los sindicalistas europeos. Ellos no siguen el procedimiento que nosotros seguimos, ¿verdad? Ellos simplemente le informan al patrón: te vamos a estallar la huelga por 24 horas, te vamos a estallar la huelga por 2 días o por 3 días. Y cuando las cosas se ponen difíciles, te estallamos la huelga de manera indefinida. Pero es el último recurso que utilizan los sindicalistas europeos. La huelga indefinida es el último recurso. En nuestro país, la ley establece la huelga indefinida como el único recurso. Y eso es una barbaridad, compañeros, porque muchas veces no se tiene la capacidad de resistencia, ni económica ni política. Cuando yo llegué a estudiar a México, allá por los años 70, me encontré con un cine que estaba ahí por la calle de Río de la Loza, con las puertas cerradas y la bandera de huelga pintada. Ese cine estaba en huelga. Tenía 30 años en huelga ese cine. Pues, ¿qué derechos se defienden con eso? Esa es una aberración de la ley mexicana. Es una total aberración. ¿Por qué? ¿Y por qué digo que es una aberración de la ley mexicana? Porque, bueno, nosotros emplazamos a huelga de un día, inmediatamente la patronal promovió, en cuanto estallamos la huelga, promovió la inexistencia de la huelga, porque no se estalla en huelga de un día. Claro, nosotros ya sabíamos eso, levantamos la huelga, por supuesto, como nos lo ordenó la Junta, porque si no levantábamos la huelga, pues perdíamos el trabajo. Levantamos la huelga y ¿qué hicimos?
Al día siguiente volvimos a emplazar a huelga de un día. Y así sucesivamente. Eso obligó a la patronal a negociar el contrato colectivo. Entonces, eso de las huelgas indefinidas, compañeros, yo creo que hay que ponerle un alto, porque muchas veces eso es suicida. Eso por un lado. Pero esa experiencia nos indica que la regulación de la huelga en México es algo totalmente contrario a los intereses de los trabajadores, porque no los deja maniobrar en la huelga conforme a sus intereses, sino conforme a los intereses del gobierno o del patrón. Entonces, les comento esto por si les sirve, ¿verdad? Es una experiencia que nosotros tuvimos que fue muy exitosa, por cierto. Durante varios años, la Universidad de Durango no se atrevió a violar el contrato colectivo de trabajo más. Yo me retiré después y ya no sé qué pasó después. Pero el resultado fue exitoso. Esa es una experiencia que quería comentarles. Y otra, quiero hacer un comentario respecto de lo que dijo el compañero de la Universidad Iberoamericana de Puebla. Sí, intervino un compañero, bien. Y que desde luego lo felicito, tuvo una intervención magnífica, nos dio unos datos bastante útiles, unos datos que dan para reflexionar muchísimo. Pero yo quiero externar algo que nunca he externado formalmente en un acto como este, y ahora me voy a atrever a externar. Salomé. Él dijo, con toda razón, que sin un salario mínimo suficiente no se puede disfrutar del derecho humano a la salud, no se puede disfrutar del derecho humano a la vivienda, no se puede disfrutar del derecho humano a la alimentación, etcétera, etcétera, a otra serie de derechos humanos. Y lo que yo quiero externar es que, cuidado, compañero, cuidado de irse por la moda intelectual de luchar por los derechos humanos. Ahí tenemos unos derechos obreros, unos derechos de los trabajadores incompletos por los cuales hay que luchar. Sin esos derechos de los trabajadores plenamente cumplidos, no hay derecho humano que se cumpla, compañero, aunque se llame derecho humano. Hay que poner el énfasis en el derecho de los trabajadores por ser trabajadores, porque la teoría de los derechos humanos tiene muchos que veres, ¿verdad? Uno de ellos, a modo de broma, bueno, ¿hay alguien que no sea humano que pueda tener derechos? Por supuesto que no, ¿verdad? Por supuesto que no. Entonces, no dejarnos guiar por esa moda y poner el énfasis en los derechos de los trabajadores. Si abandonamos la lucha de los derechos por los trabajadores, todo lo demás es una ilusión. Bien. Todo lo demás es una ilusión. Por eso, camaradas, les digo, yo nunca me había atrevido a decir esto que estoy diciendo ahora sobre derechos humanos y derechos obreros. Pero yo quiero insistir en que tienen primacía absoluta en la lucha de los trabajadores, una primacía absoluta. Los derechos de los obreros por ser obreros, los derechos de los trabajadores por ser trabajadores. Ahí después veremos la cuestión de los derechos humanos. Primero, obtenemos los derechos de los trabajadores. Bien. Es todo. Gracias, abogado. Camarada Pedro Antonio, por favor. Yo quería hacer una acotación de lo que decía el compañero Mireles, ¿sí? Mira, yo creo que los derechos humanos y los derechos laborales, sociales, culturales, que están plasmados en la Organización de la ONU y de la Convención Interamericana de los Derechos Humanos, son coadyuvantes con los derechos de los trabajadores y hay que utilizarlos.
porque en esas convenciones México ha participado, es coadyuvante de esos derechos y está obligado, porque lo dice la reunión de las convenciones de la ONU y de las convenciones interamericanas, que los estados se obligan, ¿sí?, a impulsar, desarrollar y crear las condiciones materiales y objetivas para lograr esos derechos, o sea, salarios justos, salud, vivienda, derechos al trabajo, derechos a la cultura, a la educación, ¿sí? No se contraponen, no chocan esos derechos, ¿sí? Son parte de esos derechos que el Estado mexicano no los puede retomar de manera nada más sustantiva, sino dice claramente en estas convenciones que el derecho se obliga en la medida de sus posibilidades de impulsar estos derechos. Entonces yo creo que son coadyuvantes. Yo acabo de, precisamente hoy en la mañana terminé un curso, un diplomado sobre derechos humanos que dio la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y se tocaron todos los derechos humanos, desde los discapacitados, que fue el último que vimos ahora, ¿sí?, como sujetos de derecho y no objetos, hasta los derechos laborales y trabajadores, ¿sí? Y entonces se habla de esa cuestión, o sea, y la Suprema Corte de Justicia lo señala, ¿sí? Son obligación del Estado mexicano. Entonces yo creo que en nuestras luchas sindicales y por los derechos de los trabajadores tenemos que recurrir a esos instrumentos, tocarlos, utilizarlos, aplicarlos, presionar para que esos derechos en verdad se apliquen, ¿sí? Y si no se llevan a cabo, tenemos la posibilidad de denunciarlos, ¿sí? Es decir, el Estado mexicano, ¿sí?, no ha sido coadyuvante, ¿sí?, no ha sido impulsor de unos acuerdos internacionales que firmó, ¿sí? Están en el papel ahí y hay que materializarlos. Yo nomás quería hacer esta apreciación, ¿sí? Gracias, camarada Pedro Antonio. Y bien dice el dicho, entre abogados te veas, uno laborista y otro especialista en derechos humanos, no vamos a ponernos en el plan de jueces para determinar. Ahí ustedes se pelean. ¿Quién más, camaradas? ¿Quién más quiere participar? Alguno de mis compañeros que tomó la palabra, nada más rápido, Sí, Pablo, si me permite rápido. adelante. Dos cosas. Yo creo que hay que actualizarnos. Y yo sugeriría de muy buena fe que leyésemos dos cosas o varias. Una de ellas se llama el sermón que inaugura los derechos humanos en América Latina, de Fray Antón de Montesino. Se llama Una voz que clama en el desierto. Valdría la pena que lo leyésemos. Dos, hay que volver a releer lo que fue la Procuraduría del Pobre con Ponciano Arriaga en el siglo XIX. Tres, la OIT es anterior inclusive a la propia a la propia Naciones Unidas y a la Declaración de Derechos Humanos. Así es. Cuatro, unas son las declaraciones, otras las convenciones y protocolos. Los países están obligados o son vinculantes, como los derechos plasmados en la OIT son vinculantes a las naciones. Es decir, que cuando lo firmas te obligas a respetar. Y la lógica de la Declaración de los Derechos Humanos es poner en el centro la dignidad de todos los seres humanos. Entonces creo que tampoco hay que irse con las modas en contra de la gente que está luchando a favor de los derechos humanos o del medio ambiente. Sería muy peligroso esto. Gracias, Gerardo. ¿Alguien más, compañeros, de entre nuestros participantes, quién levanta el guante? Yo le solicité el uso de la voz, compañero. Mario, por favor, si no te vi. Adelante, Mario. Sí, gracias. Miren, yo quiero adelantar
un poco a las conclusiones y siendo consecuente con la 11ª tesis sobre Feuerbach de Carlos Marx. No la voy a repetir porque ya fue definida anteriormente. No obstante ello, o mejor dicho, consecuentemente con ello, propongo lo siguiente. Tenemos que convocar a otro foro de sindicalistas para definir cómo actuar en los tiempos de la 4T. Ya no tanto, bueno, que toda la historiografía que aquí vertimos nos sirva como un parámetro. Pero el problema es muy actuante, es de hoy, de aquí y de ahora, de tal magnitud que tenemos que hacer una caracterización, si la tenemos que más que mejor, del propio gobierno de Andrés Manuel. Porque miren ustedes, una cosa es lo que dice Andrés Manuel en la mañanera y otra cosa es cómo se interpreta y se ejecutan los lineamientos en materia laboral y sindical por parte de quien es la responsable de esa secretaría, porque allí existe un gran cuello de botella que no posibilita, no permite la ejecutoria de lo que se plantea por parte del ideario laboral del propio Andrés Manuel, e incluyendo la propia ley en la materia. Segundo aspecto, tenemos que difundir públicamente las iniciativas y planteamientos de estos foros en todos los sindicatos donde sea posible actuar. Y ya yo doy por descartado que en nuestro respectivo sindicato tengamos que replicar este conjunto de reflexiones que hasta el momento hemos arribado. No hay de otra, compañeros. No hay de otra para que podamos transformar esa realidad de apatía, de valemadrismo, por parte de los trabajadores, más que estar constante y sistemáticamente hablando de los problemas sociales y políticos, ya no digamos sindicales, de lo que está ocurriendo dentro de nuestro entorno. Tercer aspecto. Tenemos que hacer un estudio casuístico, analítico, de los procesos electorales que están en curso de este año 2021. Porque, compañeros, de esta reflexión, de este estudio y análisis nos podemos dar cuenta de, primero, el grado de nivel de conciencia política y sindical en el cual se encuentra nuestra clase obrera. Y por otro lado, todo el conjunto de restricciones, el contubernio existente entre la Secretaría de Trabajo y Previsión Social con la burocracia sindical, de cualquier sindicato que ustedes me pongan enfrente, para en todo caso lanzar una iniciativa en este sentido para, o bien, ya ahí hubo algunas propuestas de los compañeros Miguel y no recuerdo de su contraparte, para que incluso abramos un proceso de rectificación de aquel articulado de la ley del trabajo que se contrapone al asunto del positivismo del derecho laboral mexicano. Creo, pues, compañeros, que tenemos que ser muy prácticos. No podemos quedarnos en la esfera de estar dándole vuelta, craneando el asunto de la realidad. No, hay que dar el salto cualitativo, dar el paso siguiente, que es ir a la acción. Muchas gracias. Gracias, Mario. Miguel, doctor, por favor. Gracias. Bueno, simplemente yo... Ay, perdón, cometí un error. Actívate, por favor, tu audiencia. Perdón, ahí estoy. Simplemente creo que se tiene razón cuando se dice de las modas intelectuales.
También comparto este asunto de que no deberíamos de enredarnos en discusiones innecesarias sobre la forma adecuada de abordar, pero sí hay que tener cuidado y entender que sí hay una serie de procesos sociales y de luchas sociales que se están dando ahora que están, yo diría, desclasadas, ¿no? Que parece donde pareciera que el asunto no es un problema de desigualdades, de intereses diferenciados, y que pareciera que se vende la idea de que hay que buscar las soluciones que satisfagan a la mejor solución para la nación, para todos. No sucede así. Estamos en un contexto de conflicto donde los intereses del capital son unos y no son los intereses de los trabajadores. Por supuesto se tiene que negociar, por supuesto se tiene que conciliar, pero no hay intereses comunes. La concreción, ya sea en términos de derechos laborales o en términos de derechos humanos o en otros términos de los intereses de la mayoría de la población, van a afectar inevitablemente los intereses de los grupos más privilegiados. Y eso es algo que tenemos que tener claro, que se tiene que negociar, que se tiene que mediar y que se tienen que buscar los términos y las posibilidades de avance, pero entendiendo que no hay manera, hablando concretamente del marco del mundo laboral, que no hay manera de que los trabajadores mejoren su situación en forma sustantiva sin ponerle límite a las ganancias excesivas, exageradas del capital. Y obviamente, pues a capital esto no le va a gustar y va a usar los recursos y muchos que tiene a su alcance para resistirse. Y pongo un ejemplo que estaba pensando en la mañana. Cuando se compara el salario mínimo entre México y Estados Unidos, la diferencia es abismal. De veras, es 35 veces más productivo un trabajador de McDonald's que limpia baños que su contraparte en México. 35 veces. O sea, cuando vemos que las hamburguesas tienen un costo, pues sí, son más caras en Estados Unidos, pero 50%, una cosa así, no 35 veces más. Y cuando vemos que los restaurantes de estas cadenas en México están llenos, ¿de veras? O sea, el margen de ganancia de estas empresas en México es abismal. O en otros casos, de verdad es 10, 15 veces, 20 veces más productivo un trabajador alemán en Alemania, en la Volkswagen, que los trabajadores mexicanos, porque el vehículo lo venden al mismo precio, lo hayan producido en México, lo hayan producido en Alemania, pero parece que los trabajadores alemanes son infinitamente más productivos. ¿De verdad? Claro que no. El asunto es que el margen de ganancias aquí es abismal. En algún momento, una cosa que no comenté, conforme yo soy muy optimista y creo que los salarios mínimos se van a ir recuperando y los salarios en general se van a ir recuperando, y en algún momento efectivamente vamos a tener que llegar a la discusión de que pues vamos a tener que empezar a pensar en salarios mínimos por tamaño de unidad productiva, porque efectivamente para una papelería en una colonia va a ser muy oneroso absorber un salario mínimo de dignidad, de bienestar, etcétera. Pero para la Volkswagen, para Kimberly-Clark, no tiene consecuencias significativas. Sus márgenes de ganancias se afectan de forma pequeña. De verdad, los márgenes de ganancias de algunas de las empresas transnacionales extranjeras y también de las empresas transnacionales mexicanas son abismales y sí tienen capacidad para mejorar las condiciones de trabajo de sus empleados. No necesariamente la peluquería de la esquina, que en este lenguaje extraño nos han vendido la idea
de que hasta el vendedor de chicharrones afuera de una escuela es empresario. Eso es falso. Son parte de las clases subalternas, son parte de la clase trabajadora, de las clases populares, y tendrían que asumir en ese sentido esta idea de mejorar las condiciones de vida del conjunto de la población. Eso era lo que quería puntualizar nada más. Gracias, doctor Calderón. Omar, por favor, y luego Antonio Castro. Omar, adelante. Muy buenas noches. Pues muy agradecido por este intercambio de reflexiones. He escuchado muy interesado el señor Mireles y don Pedro sus reflexiones. Yo quiero compartirles algo. Fui representante sindical alrededor de 10 años en la armadora de La Mentirita, la que conocemos como la Volkswagen, la que engañó a los clientes y sigue engañando, en la cual pues usábamos herramientas como dice el señor Mireles. Llegamos a tomar el momento de nuestra parte, tener que tomar las líneas y pararlas. No toda la planta, no todo un proceso de huelga, no toda una estructura de hacer todo el entramado de ir a la secretaría. No. Simple y sencillamente nosotros por decisión propia en una sección, en un área o en una línea, tener que llegar a esos extremos de tomar y parar los labores, 1 hora, 2 horas, un turno, lo que fuera suficiente para poder hacer entender a la parte patronal que había unas necesidades que de una u otra forma se tenían que cumplir. Claro, después de haber agotado el diálogo, de las pláticas en todos los niveles necesarios, porque a veces tiene uno que llegar a esos extremos. Como bien dice, no lo tenemos contemplado en la ley, pero tampoco no es una herramienta que no se puede hacer. Hay que prever todos sus alcances legales que pudiera tener para las partes, y esa es la herramienta que se puede utilizar. La dinámica que tenemos que estar hoy luchando es que somos ya, por decir, la cultura se ha hecho en 2 mundos diferentes. Acá tenemos una gran experiencia de una perspectiva del sindicalismo. Hoy para nosotros es preocupante ver, bueno, ya no soy tan chavo, ¿no? Pero hoy es preocupante para ver a los jóvenes que no les interesa tanto el sindicalismo, no les interesa una colectividad de lucha, no les agrada esa forma de sindicalizarse, porque ven que la herramienta sindical no está teniendo una fuerza necesaria. Esa herramienta sindical que quisiéramos mucho seguir en la práctica, seguir buscando el modo de presentarla y usarla para podernos defender colectivamente contra el capital, para muchos jóvenes hoy en día es innecesaria o es pérdida de tiempo. Yo creo que es una de las partes con las que tenemos que estar luchando y tenemos que capacitar, platicar, dialogar con las nuevas generaciones, que aún es válida esa herramienta para poder luchar. Y ya para no aburrirlos, pues entramos en la parte que a lo mejor es muy importante, que ya han tocado. Estamos haciendo, pudiéramos hacer un balance a 3 años, de que siento bajo mi humilde perspectiva que no ha habido unos cambios radicales, no ha habido unos cambios que pudiéramos decir, se está viendo esta 4ª transformación en el mundo laboral. Y eso es lo que a muchos nos está preocupando. Y eso también, queramos o no, incentiva a que la gente pues no luche. Ejemplos podemos tener ya en lo nacional, lo estamos viendo, cómo se ve que lo que acaba de pasar en Pemex, lo que está pasando con su Notimex y en otras empresas, que no vemos una certeza para poder agilizar y ver que aquí hay un cambio y se tiene que arreglar esto de una forma u otra, con un diálogo, ¿no? A lo mejor, como bien lo dicen, no lo vemos, sino seguimos viendo que se sigue acarreando las viejas prácticas, y se está viendo muy descarado el acercamiento de lo que es la mafia laboral setemista, croquista, o la mafia que siempre ha existido. Se sigue viendo esos acercamientos que no están cambiando, no se están ni haciendo a un lado ni omitiéndolo, simple y sencillamente lo siguen tomando en cuenta, y a la gente que sigue luchando como que se le está dificultando más. Eso es lo que vemos en la práctica. Hoy tenemos otros ejemplos como pues aquí en Puebla, ¿no? Esa famosa ley que se está rumorando, que ya anda por ahí metida, iniciativa de ley local, en la cual un trabajador que demande al Estado poblano
ya no va a poder tener un empleo. Entonces es preocupante cómo ver el silencio por parte de las autoridades laborales poblanas de no poder poner, no sé, pues un punto de vista, ¿no? Que por qué se tendría y por qué sucede esto. Ni vemos a los diputados que se haga un encarecido cabildeo de ver, señores, eso no puede ser por una o por otra forma. Entonces sí es preocupante que eso esté sucediendo hoy en Puebla, que pensamos que iba a haber un cambio y no lo estamos viendo palpablemente. Ahora, también hay que tomar en cuenta, como ciudadanos también, sentimos como trabajadores que se están nadando de a muertito. Se están nadando de a muertito en el aspecto de que, pues, vieron cómo estaban las cosas. No hay forma de poderle pelear al capital ni a las empresas, porque ya vimos cómo se nos vienen encima y tampoco como ciudadanos no estamos preparados a que de repente te quiten, te desaparezcan, entre comillas, el bienestar que te han inculcado, que es un centro comercial, irte de chupe, ir acá, ir allá, gastar, todo ese tipo de cosas, no estamos preparados. Y a veces lo haces de alguna forma, pues cuando ya no te quedó de otra, te quedaste sin empleo y tienes que limitar tu vida, pero quitártelo radicalmente por parte del Estado, no estamos preparados conscientemente para poder luchar contra eso. Sabemos que si se te viene el mundo encima, estás como que fuera del estatus social, fuera, y el gobierno no te puede quitar ese bienestar, entre comillas, que tanto se ha inculcado. Entonces es otra de las cosas como ciudadanos que no estamos preparados para hacer. Y hay muchas anomalías. Vemos ahorita lo que sucedió en el Ayuntamiento de Puebla, donde entiendo, no hay una injerencia directa de la parte de la Secretaría del Trabajo local, pero puede haber, no sé, un asesoramiento, puede haber Dando tu idea. un posicionamiento para poder decir, ¿saben qué? Esto pues no se debe de hacer así o así. Simple y sencillamente hay un llamado en la Cámara de Diputados exhortando al ayuntamiento a que no viole los derechos laborales. Eso es a lo que hemos llegado, a hacer llamamientos. A 3 años no hay una certeza para el trabajador. Pues simple y sencillamente, a grosso modo, eso es lo que vamos llevando. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Omar. Antonio, por favor, habías pedido la palabra. Profesor. Sí, a mí me gustaría hacer una síntesis y yo creo que estamos en la etapa de conclusiones. Miren, como magisterio democrático nos hemos dado algunas tareas, algunas propuestas y la construcción de unos principios colectivos a nivel nacional. Creo que el hecho de que yo mencione algunos es porque se está luchando por ellos, ¿sí? Tenemos un planteamiento de un proyecto político sindical para un nuevo Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, porque estos planteamientos no existen y es necesario que estén en el escenario sindical de nuestra organización. Es restituir la dignidad magisterial y el poder de la base. Es que el sindicato participe de una manera en el hecho y en la práctica, en la transformación democrática de México y que luche por la dignidad y la soberanía nacional. Anteriormente ha estado alienado a todos los procesos neoliberales, que defienda la escuela pública y el desarrollo de una escuela integral, humanista y científica, ¿sí? Esta parte de los contenidos en la educación tenemos un pendiente en este momento todavía se tienen los programas de Calderón y de Peña Nieto en el escenario y estamos en una lucha porque estos se quiten y se pongan nuevos contenidos, ¿sí? Un programa de desarrollo cultural de vanguardia y base ancestral que esté recuperando todas los procesos de nuestras culturas ancestrales que tienen más de 10,000 años y que deben estar en el escenario para construir una patria futura. En la parte de las conquistas sindicales, todos los derechos adquiridos para todos como un punto muy importante. En el caso de la defensa de la seguridad social, tanto nacionales como los sistemas estatales, ahí estamos luchando por tener una nueva propuesta y con los jubilados y pensionados, la eliminación de las sumas, realizar una gestoría democrática porque esta no existe en el escenario, no hay derecho sindical.
promover también el juntarnos con organizaciones sociales para promover esto de la unidad de los trabajadores. Tenemos un planteamiento que hemos estado haciendo hasta el momento, es que se haga una reforma estatutaria de consenso, porque no hay reforma estatutaria que se ajuste a los nuevos lineamientos de la reforma de 2019. Y planteamos la renuncia de Alfonso Cepeda y de todo el Comité Ejecutivo Nacional, que se forme una comisión ejecutiva nacional donde tomen parte todos los referentes nacionales de las fuerzas del CENTE en igualdad de condiciones y de número, el congelamiento de las cuentas bancarias del CENTE, auditorías y transparencias, condiciones iguales y ejercicio equitativo de los recursos del CENTE. Y hemos tenido también unos análisis sobre cómo vemos el actual escenario del momento. Y nosotros, en el periodo que le decíamos de resistencia, que fuimos una parte golpeada junto con otras organizaciones sociales y sindicales, nosotros hemos planteado que debemos de transitar de un periodo de resistencia, de gremialidad, de gestoría y de reivindicación por un grado mayor de protagonismo y de construcción. En nuestro caso, hubo cerca de 800 maestros cesados simplemente por oponerse a la reforma educativa. Todavía no está completa la reinstalación de compañeros, a pesar de que Andrés Manuel ha dicho que ya está. No, hay varios pendientes en ese asunto. Y en el análisis de la realidad necesitamos caracterizar de manera nítida el escenario nacional y geopolítico, lo que decían los compañeros y yo también, de los avances y pendientes de la cuarta transformación. ¿Sí? Si tenemos avances mínimos en la cuestión de la educación, en la cuestión de la perspectiva del avance laboral, hay que plantear muy bien los pendientes que tenemos, ¿sí? Porque esto nos debe dar una ubicación correcta para ver por lo que tenemos que seguir luchando. Hay compañeros que evalúan de manera equitativa al periodo de la cuarta transformación con el neoliberalismo. Creemos que tenemos que tener una ubicación correcta y construir un poder social donde se requiere organizar y proponer desde varios ejes de lucha. Nosotros hemos trabajado la lucha legislativa, la pedagógica, la sindical y la social. Entonces ahí creo que también tenemos un importante trabajo. Para nosotros, como lo acabo de mencionar, la importancia de democratización del CENTE es con el objetivo, ya mencioné, de plantearlo como un instrumento en defensa de la educación pública, de los derechos, de los recursos de los trabajadores y del desarrollo del país, ¿sí? Eliminar verticalismo, corrupción, corporativismo, ¿sí? Y que el CENTE sea un escenario de construcción de un nuevo poder social, ¿sí? El planteamiento de nuestro programa alternativo donde manifestamos la construcción de nuevos objetos sociales. El movimiento magisterial debe ser un actor protagónico en la recuperación de los proyectos de nuestra nación, ¿sí? Que sirvan como base para el futuro. Y nosotros lo planteamos desde un carácter popular, desde una lucha de clases, ¿sí? Creemos también de que debemos luchar contra los remanentes o muchas bases que existen todavía de las reformas estructurales neoliberales para recuperar objetivos y bienes comunes, ¿sí? Nosotros vemos que un papel fundamental es no permitir el regreso de la derecha, ¿sí? Y tratar de convertir esta insurrección política que hubo en el 2018 en una transformación social y popular. Obviamente, ya mencioné de que tenemos que mantener viva la estrategia de la lucha de clases, de fortalecer los movimientos, con lo que decías, Gerardo, de estos movimientos que defienden la vida, la paz, el planeta, los derechos, ¿sí? Pero de manera integral, ¿sí? Yo creo que en el actual ejercicio de este gobierno en la cuarta transformación, sí tenemos que diferenciarnos de un análisis que si lo vamos a hacer crítico, lo tenemos que hacer clasista, ¿sí? Para no conjuntar esas críticas que luego se confunden con las mismas críticas de la derecha.
y obviamente esto nos permite darle viabilidad a un proyecto político popular y de izquierda y fortalecer la unidad social y sindical, no solamente a nivel nacional, sino a nivel latinoamericano, compañeros. Esto sería, y muchas gracias y agradecemos la invitación que nos han hecho. Gracias a ti, maestro. Se está despidiendo el compañero Miguel Calderón. Gerardo Pérez, tienes la palabra. Pues darle las gracias a Miguel, y yo creo que quedan todavía cuestiones pendientes. Ojalá en el próximo mes podamos hacer alguna otra mesa para ir aterrizando o profundizando sobre nuevas problemáticas, en donde tanto a Miguel como quizá a otros compañeros de la Ibero valdría la pena volverlos a tener en la mesa. Pues muchas gracias, Miguel. Encantado, ha sido un honor y por supuesto estoy al tanto de la convocatoria que ustedes puedan hacer. Claro. Les mando un abrazo solidario a todos. Nada más recordar que el próximo 10 de diciembre es un aniversario más de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Ok. Bien. Son las 8:23, compañeros. Me dan unos 2 minutos. Breve. Muy breve, muy breve. Adelante. La teoría de los derechos humanos establece que quien los viola no son los particulares, sino el Estado. Sí. De tal suerte que quien hay que exigírselos es al Estado. Por eso yo pongo el énfasis en que los derechos de los trabajadores hay que exigírselos a los explotadores. Eso es una cosa muy importante, ¿verdad? Los explotadores, los burgueses, no violan los derechos humanos. Ellos violan los derechos de los trabajadores. Eso no hay que perderlo nunca de vista. Y de esto se concluye que ¿quién es el responsable de la violación de los derechos de los trabajadores? ¿El Estado o los burgueses? Si lo enfocamos por el lado de los derechos humanos, pues es el Estado. Los burgueses quedan libres de culpa. No, compañeros. De ninguna manera. Los burgueses son los culpables y a ellos hay que exigírselos. Y bueno, esto da para mucho y se me acabaron los 2 minutos. Gracias, camarada. Gracias, abogado. Hay muchas aristas. Esto sería tema de un seminario largo. Yo realmente me quedé con una serie de ideas. Decir nada más, algo para cerrar. Sí. Neoliberalismo, así como se ha planteado a lo largo de este conversatorio, es superexplotación y es negación del conjunto de los derechos, no nada más de los derechos laborales o de los derechos humanos, es el conjunto de los derechos, el derecho hasta la vida, a la supervivencia, al territorio, a los bienes. Pero no se puede desmantelar, no se puede hablar de la supresión o de rebasar el neoliberalismo sin establecer una nueva relación salarial, porque la relación de clase es la relación salarial. Y se mide, la medición de esa relación es un monto salarial. Entonces no se puede hablar de desmantelar el neoliberalismo sin una nueva relación salarial y sin democracia. Decía el camarada Gerardo en un principio, 13% de los trabajadores están sindicalizados nada más. 87% de los asalariados no lo están. Y de los que sí están, pues están en sindicatos no democráticos, bajo contratos de protección, la inmensa mayoría. Entonces, ¿de qué estamos hablando? No estamos hablando de democracia. Ni siquiera estamos hablando de los trabajadores de Walmart, que no tienen derecho a sindicalizarse. Él decía que los 35%, la tercera parte de la clase obrera mexicana, que nunca había sido tan grande ni tan potente, la clase obrera mexicana, el tamaño de la clase obrera mexicana en este momento, de los asalariados, de los productores de plusvalía, es superior a la población total del país en 1960. O sea, son más de 60 millones de trabajadores que producen plusvalía, que generan ganancia para el capital. Pero los que están en Uber, en Didi, en los Oxxos,
en el home office, pues no tienen ningún derecho, ninguna garantía y ni siquiera tienen derecho a la organización. Esos son los retos. ¿Qué formas vamos a adoptar para la nueva organización de la clase trabajadora, de las clases trabajadoras en México? ¿Sí? Que sea democrática, que no sea nada más pensando en el ombligo de lo que tenemos, porque no se puede establecer ninguna relación entre democracia, en términos generales, sin hablar de democracia sindical y de poder popular. Los sindicatos no existen por fuera de la sociedad, compañeros. Entonces, todo esto nos da para seguir platicando largo y tendido. Son las 8:27, ha sido un conversatorio muy agradable. Yo les quiero agradecer a todas, a todos, sobre todo a nuestros ponentes,